Hola, muy buenos días. Es nuestro tercer día de congreso y queremos inaugurar el módulo de micosis. Tenemos profesionales de alta calidad académica, por lo cual iniciaremos con la doctora Ana Alastray con el tema actualización en Candida auris. Bienvenida, Ana. Es un placer tenerte acá. Vamos. Muchas gracias, buenos días a todos y quería agradecerles la invitación para poder compartir esta presentación intentaré hacer las actualizaciones que hay de Candida auris, que es, como saben, un patógeno fúngico que ha cambiado por completo el panorama de la micología. Entonces, haré primero una breve introducción, que Candida auris fue descrita en el año 2009, o sea que tiene muy poco tiempo de vida, aislada del canal auditivo de un paciente con otitis, y posteriormente se reportaron unos casos de candidemia también en esa región. Se vio que Candida auris está relacionada con el grupo de Candida emuloni, Duois emuloni, bueno, y un complejo de especies. Y esta especie, desde las descripciones en el año 2009, en el año 2016 empezó a adquirir gran interés por las organizaciones internacionales, debido a que empezaron a salir distintos alertas que nos ponían de manifiesto la presencia de brotes en diferentes partes. Y aquí, como ven, desde junio hasta diciembre del año 2016 aparecieron diferentes informes en distintos organismos internacionales. ¿Y esto qué es lo que pasó? Desde 2009, que se describió, a partir de 2011-2013, como ven, empezaron a aparecer cepas de Candida auris en muchísimos países del mundo. No está actualizado este 2020, pero como ahora veremos, se ha ido extendiendo más, y estudiando colecciones retrospectivamente se ha visto que se han conseguido aislados de 1996, el más antiguo, en una colección en Corea, pero no aparecen muchas cepas en las colecciones que hay disponibles. Aquí vemos desde la página del CDC se pueden ver cuáles son los casos en los países en los que se ha aparecido Candida auris. Esto en verde son los países que han reportado casos aislados, y en azul donde ya se ha visto transmisión de múltiples casos, ¿no? Esta es la imagen un poco para que vean cómo ha ido cambiando. Esta es la imagen a 31 de diciembre de 2018. Como ven, hay muchos países con transmisión múltiple y algunos países con transmisión con casos aislados, pero si ven aquí en 2019, en noviembre de 2019, un año después, ya hay muchos más países en los que hay transmisión múltiple, principalmente aquellos en los que hubo casos iniciales, casos simples, y luego, esta es la última actualización del 30 de septiembre, como ven, también sigue aumentando el número de países que reportan infecciones por esta especie. Aquí ya aparecen aquí, como ya veremos, en México, que ha habido recientemente, y también hay casos en Panamá, ha habido transmisión, y en Costa Rica también ha habido casos aislados. La situación en Europa se ha analizado en varios estudios liderados por el ECDC, en el que, como ven, 2013-2014 no hubo casi casos, en 2015 empezaron a haber, y en 2016 y 2017 hubo un aumento bastante alto. En Europa ha habido brotes de infección nosocomial en Inglaterra y en España, pero como ven, otros países han informado también de la presencia de casos. Y se hizo una actualización de la situación en Europa hace unos años, en mayo del año pasado, de 2019, y como ven también, en 2018 se mantuvo una alta incidencia de casos de Candida auris, y en 2019, aunque esto solamente es hasta mayo, parece que estaba disminuyendo un poco, ¿no? Y esta es la presencia, como ven, de los diferentes orígenes de esta cepa. Candida auris se ha visto que esto es un análisis preliminar de 47 genomas, y se vio que está distribuida en 4 clados principales. Uno, el clado del sur de Asia, principalmente de la India, que se conoce como el clado 1, el clado 2, que es el este de Asia, el de Japón, y el que la mayoría de las infecciones son
la oreja, o del clado 3, que es el de Sudáfrica, y el clado 4, que es el de Sudamérica. Como ven, hay muchas diferencias entre las especies, son muy clonales dentro de estos clados, o sea, hay muy pocas diferencias en el genoma dentro de estos clados, pero son muy distantes unos clados de otros. Entre clados hay mucha variabilidad. Como ven aquí, casi menos de 70 polimorfismos dentro de un clado, mientras que hay más de 40.000 o 400.000 entre distintos clados. Y este es un artículo muy reciente que se ha publicado, liderado por el CDC y en colaboración con muchos países del mundo, y en el que se han analizado los genomas de 304 cepas de 19 países, y como les decía antes, están los 4 clados representados principales, que como ven otra vez aquí se diferencian bastante unos de otros, siendo el clado 1 el del sur asiático, el de la India, el clado 2 el este asiático, el clado 3 el africano, sudafricano, y el clado 4 el sudamericano. Para un poco tener claro, es importante recalcar que Candida auris empezó en un principio, tenía muchos problemas de identificación porque las técnicas habituales que se utilizan, APIA, Usacolor, Vitec, se confunden con otras especies, luego no se da una identificación correcta, y nosotros en España lo que se hace es hacer una identificación presuntiva con Chromagar Candida más fluconazol. Fluconazol a 32 miligramos litro, y es esto que se ve aquí abajo. Candida auris crece perfectamente en el Chromium, en el Chrome con fluconazol, mientras Candida parapsilosis, que es la que se parece más en el color del Chrome con Candida auris, no crece en el Chrome con fluconazol, como ven aquí abajo. Para confirmar la especie se puede hacer con MALDI o con secuenciación. Además, también ha aparecido en los últimos años varias herramientas que permiten la identificación a partir de muestra clínica, como es el Auris ID, que es una PCR real time, o el T2 Candida, que permite directamente desde la muestra de sangre poder hacer la identificación de Cándida. Lo que pasa que el T2 Candida, aunque tiene resultados muy interesantes, es desde mi punto de vista demasiado caro como para poder utilizarlo de manera rutinaria. Pero es importante recalcar que sí que hay algunos métodos que permiten un poco sospechar, y sobre todo cuando aparezca alguna cándida que tenga un patrón de resistencia un poco raro, como ahora veremos. Porque otra de las particularidades de Candida auris es su patrón de resistencia a los antifúngicos. Casi el 93% son resistentes al fluconazol, pero también alrededor del 50% al boriconazol, un tercio a la anfotericina B y hasta un 7% de quinocandinas, de manera que se han descrito hasta un 40% de multidrogo resistentes y hasta un 4% que son pan-resistentes. Y como ven aquí a la derecha, en el artículo que les comentaba antes, publicado este año, en el que se ve los diferentes clados, qué patrón tienen de sensibilidad, ¿no? En el clado 4, que es el de Sudamérica, en el clado en el que aparecen las especies de Sudamérica, como ven, no hay cepas pan resistentes, ya que solo aparecen en el clado 1, en el clado del sur de Asia, la India, pero sí que se han descrito cepas multiresistentes y hay resistencia en todas las clases de antifúngicos, tanto en fluconazol, que es lo más frecuente, pero también en anfotericina y quinocandinas. Y aquí se ha investigado cuáles son los mecanismos de resistencia, y también, bueno, es un dibujo un poco complicado, pero pueden ver aquí cuáles son los mecanismos de resistencia asociados a los azoles que están aquí, y aquí es las diferentes genomas que se han estudiado y cuál es la resistencia, ¿no? en el árbol circular que se ve. Aquí se ve que el clado 4, que es el que corresponde a las cepas de Latinoamérica, se ve resistencia principalmente a fluconazol, pero también cabe resaltar que es en donde casi aparecen más cepas que son sensibles a fluconazol, pero también aparece resistencia a equinocandinas, que son estas que aparecen aquí azules. Así que hay que tener cuidado porque pueden haber cepas resistentes a diferentes clases de antifúngicos.
Y esta es nuestra experiencia que tenemos en España con las cepas nuestras, en las que todas son resistentes a fluconazol y también tienen altas CMIs a voriconazol. Y hemos observado que también hay un patrón extraño de las equinocandinas, que a las 24 horas parecen sensibles, pero a las 48 son resistentes, y se ve como un efecto y el que aparece un crecimiento en las altas concentraciones de las equinocandinas. De hecho, es una cosa que nos ha interesado mucho porque hemos visto que en el brote que tuvimos en España, que ahora les comentaré un poco, que de hecho seguimos teniéndolo en un hospital, un porcentaje bastante alto, en torno al 30% de los pacientes que desarrollaban candidemia por Candida auris habían estado, eran infecciones de brecha en pacientes tratados con equinocandinas. Luego nos sorprende porque en realidad si se hacen las CMIs, estas cepas serían sensibles a candinas, pero han aparecido en pacientes que ya estaban en un tratamiento con candinas, por lo que hay que tener un poco de cuidado. Y actualmente lo que se está dando de tratamiento en España para tratar estas infecciones es candina más isavuconazol. Y otra particularidad de Candida auris, y principalmente lo que ha puesto en alerta a casi todos los países, ha sido la capacidad de desarrollar brotes hospitalarios de muy difícil control. Una vez que aparece en el hospital es muy complicado controlarlo. Y aquí ven en esta gráfica el brote que nosotros seguimos teniendo todavía en España, en el hospital, principalmente ha habido en un hospital en la FE de Valencia, en el que empezó en 2016, y como ven aquí, la línea azul son las colonizaciones, pero las candidemias es la línea roja, que como ven aquí han llegado a haber picos bastante importantes, y seguimos teniendo ya llevamos 5 años que sigue habiendo, hay picos, o sea, todavía hay pocas candidemias, pero sí que sigue habiendo, y como ven las colonizaciones, aunque van bajando, seguimos teniendo. Además de este principal foco en Valencia, hemos tenido otros hospitales en los que han tenido casos aislados, y luego hospitales cerca de Valencia, o incluso en la misma ciudad, en las que ha habido otros casos probablemente relacionados con pacientes que hayan pasado previamente por el hospital. Y una de las cosas que vemos es que se ha hecho un análisis ambiental igual que en otros sitios, y es que ha aparecido en casi todas las partes y es muy difícil de erradicar. En este estudio que se hizo en la FE, pues aparecieron en las paredes, bombas de medicación, teclados de ordenador, en las camas, en las mesillas, en los esfingomanómetros, en las parabenes, prácticamente en cualquier parte del ambiente hospitalario aparecía cuando había cerca un paciente que había estado diagnosticado con Candida auris. Y aquí esto es un poco los tipos de desinfectantes que parece que pueden ser activos, ¿no? Y los que se utilizan para poder intentar liberar para que en esas superficies se puedan liberar, porque ya que es muy difícil la erradicación de esta especie. Y esto principalmente es importante porque una vez, hasta que no se consigue liberar del ambiente, los brotes hospitalarios siguen ocurriendo, y lo que le estaba diciendo, nosotros en España sigue apareciendo, y en Estados Unidos también hay bastante problema, que hay sitios en donde es muy difícil de erradicar. Y quería también poner de manifiesto aquí que, a pesar de que en la mayoría de los países de Centroamérica no se haya identificado Candida auris, ya que, como hemos visto antes, se ha habido múltiples casos de Candida auris en Panamá y luego casos aislados en Costa Rica y en México, sí que este estudio me parece muy relevante, que me lo señaló Diego Cáceres, en el que se ha estudiado muchas cepas del complejo de Candida emuloni, que son muy cercanos a Candida auris, y además también tienen un patrón de resistencia elevado a varios compuestos. Y como ven, ha habido aquí, este es un ejemplo de Candida dubois-emuloni, de que ha habido cepas en Guatemala y en Panamá, y también ha habido de otras. En Panamá se ha aislado casi de las 4 especies de emuloni, dubois-emuloni, pseudoemuloni y vulturna. Y todas estas especies se han visto que han sido capaces de causar también brotes de difícil manejo.
por lo que hay que estar muy atentos no solo a Candida auris, sino a cualquier tipo de cepa de este complejo que presente a lo mejor un patrón de resistencia un poco diferente. Deben estar muy pendientes de que no sé controlarlo, porque puede causar brotes que son muy difíciles de erradicar posteriormente. Y nada, ya para terminar un poco, les quería recalcar que nosotros en un trabajo reciente que hemos revisado los casos de infecciones por hongos relacionados con pacientes COVID, también hemos visto varios pacientes que son diagnosticados con COVID en los que se ha aislado también Candida auris. En estos casos que señalo aquí son aislados también en hemocultivos y son en 2 hospitales en los que está, por supuesto, el brote activo. Luego es bastante esperable, ¿no? Porque está en el ambiente hospitalario, se encuentra la especie y es todavía muy difícil de erradicar. Como ven, todos los casos, tanto el de la FE como el del Hospital General, se han tratado con anidafungina y sabuconazol, lo que les decía. Y de momento estos casos que informamos aquí se han superado la infección. Entonces, bueno, que ese es el tratamiento que ahora mismo se está utilizando, pero que ha aparecido, hay varios casos reportados en España al menos de COVID y Candida auris. Y bueno, ya un poco para terminar, quería, bueno, para el que no supiera, pero creo que Candida auris está claro que es un patógeno emergente, que a pesar de que estemos en la época COVID, sigue apareciendo y de hecho es uno de los patógenos que se ha podido aislar en coinfecciones, que es resistente a varios antifúngicos y hay cepas multi y panresistentes, como hemos visto, y además no es predecible su resistencia, casi todos son resistentes a fluconazol, pero como veíamos en el clado 4, que es el de Sudamérica, hay cepas sensibles a fluconazol, pero luego puede tener resistencia a candinas o anfotericina y hay cepas multiresistentes en todos los clados principalmente y panresistentes principalmente en el clado de la India, del sur de Asia. Y como decía, causa brotes de difícil control y muy persistentes, como el ejemplo que hemos visto que tenemos nosotros en España, en el que lleva el brote de casi 5 años y todavía, aunque parece está muy controlado y hay muy pocos casos, todavía seguimos teniendo casos y yo creo que estamos llegando a una situación en la que simplemente tenemos que asumir que Candida auris ha venido para quedarse y que va a estar allí siguiendo como una especie más de las cándidas que causan candidemia en nuestros hospitales. Luego, que es importante, creo que tengan en cuenta que hay otras especies del grupo de Candida emuloni y el complejo de Candida emuloni que también han aparecido, que tienen diferentes patrones de resistencias y que también se han asociado con brotes de infección nosocomial de difícil control. Aunque parece que tienen una menor virulencia, también es verdad que son cepas un poco raras y difíciles de identificar, por lo que a lo mejor todavía no sabemos cuál es su presencia real, ¿no? Pero gracias a el screening con Candida auris últimamente pues han aparecido ya estas especies también y se ha visto que en la región de Centroamérica hay varios casos, sobre todo en Panamá, que son bastante significativos. Entonces, yo les recomiendo que es muy importante conocer la epidemiología local y monitorizar la aparición de esta especie o de estas especies y siempre estar alertas, intentar tener los antifungigramas y estar alerta cuando aparece una especie con un patrón diferente porque puede suponer un problema de difícil control, ¿no? Y ante la sospecha de cualquier caso es importante una actuación rápida para evitar la aparición del brote, ya que si no es muy difícil de controlarlo posteriormente. Y ya creo que nada más, espero haber estado en tiempo, agradecer a las personas que han colaborado en todo este trabajo, principalmente a Javier Pemán y Alba Ruiz, que son las personas que han liderado todo el trabajo del brote en el Hospital La Fe de Madrid. Y nada, muchas gracias a ustedes por su atención y nada más. Muchas gracias, doctora, por su muy interesante presentación. Le agradecemos estar con nosotros el día de hoy. A continuación, tenemos al doctor Eduardo Araton, quien nos hablará sobre la importancia de las micosis sistémicas como causa de infecciones oportunistas en VIH. Bienvenido, doctor Araton. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
quisiera, por haberme tomado en cuenta y tomado en cuenta el panel completo de micosis, con gente excelente que está presentando. Lo que voy a presentar en este momento es la importancia de micosis sistémicas como causa de infecciones oportunistas en VIH. Y esta es una experiencia de algo que hicimos en Guatemala. Y vamos a tener que empezar por explicarles cuál fue el procedimiento. Antes que nada, quisiera agradecer a todos los miembros de Fungired que fueron los que hicieron posible este trabajo. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver todas las unidades de atención integral. Narda Medina, que es la última, es la persona que trabajó todos los datos, y la doctora Stray y Juan Luis Rodríguez Tudelas eran parte del equipo asesor. Este equipo asesor es de Gafi. No tengo ningún conflicto de intereses, y el contenido de la presentación en realidad vamos a hablar de una estructura de la red y el diseño y el análisis. Después vamos a hablar de los resultados, enfermedad avanzada por VIH en las unidades de atención integral, infecciones oportunistas diagnosticadas en estos lugares, y una mortalidad a los 30 y 180 días. Estas fueron las unidades que teníamos distribuidas en todo el país. El número 2 que ustedes ven en el centro es el lugar donde está el laboratorio. Y este es un laboratorio, es un hub. El hub es el lugar donde llegan todas las muestras del país y ahí son procesadas. Lo estamos haciendo con un courier local. Y además de eso tenemos un equipo de gente en el laboratorio que hace que está procesando todas las muestras, que son parte de la clínica familiar Luis Ángel García. Y además tenemos un equipo de gente que educa. Tenemos una educación en línea que hemos hecho no solo en Guatemala, sino que en el resto de países de Centroamérica, excepto Costa Rica. Y esta educación en línea lo que les enseña a la gente es a hacer los diagnósticos de histoplasma, o sospecharlo por lo menos, porque se confunde muy fácilmente con tuberculosis. No voy a hablar de las características clínicas de ninguna de estas enfermedades, porque más adelante van a hablar de esto. Y entonces aquí están todos los hospitales del lado derecho, que tienen una unidad de atención para pacientes con VIH. Se llaman WISE, que es la unidad de atención integral. Entonces, este estudio que hicimos fue prospectivo de los años 17 y 18 en 13 unidades de atención integral. Hay 2 que no participaron. 2.127 pacientes de nuevo diagnóstico de VIH son los que tomamos en cuenta. 58% de las infecciones reportadas al Programa Nacional de SIDA abarcó este estudio. O sea, el 60% casi de las personas que tuvieron infecciones oportunistas reportadas al Programa Nacional de SIDA fueron tomadas en cuenta, lo cual lo hace un estudio bastante robusto. El tamizaje de las infecciones oportunistas, en realidad que hicimos fue tuberculosis, y aquí usamos GeneXpert, y usamos otro método, una PCR in-house, cultivo y frotes, micobacteria no tuberculosis. Casi siempre nos basamos el diagnóstico de micobacterias atípicas por medio de cultivo. Y histoplasmosis le hicimos por medio de un antígeno en orina, y criptococosis por un flujo lateral, ya sea en sangre o en el líquido cefalorraquídeo. Y entonces lo que hicimos fue que a todas estas personas, independientemente del recuento de CD4, se les hicieron todas estas pruebas para descartar las enfermedades que ustedes tienen de este lado, que son aproximadamente el 75% de las causas de muerte en nuestro grupo. Y los resultados que obtuvimos es que 28% eran mujeres, 70% eran hombres, lo cual es típico de nuestra población de VIH en el país. 66% heterosexuales, hombres que tienen sexo con hombres era 22.8%, bisexual 7.7% y desconocido 2.7%. Los grupos étnicos que abarcó fueron el grupo ladino, maya, que es el grupo indígena de Guatemala, y 12% no estaba especificado el grupo, o los pacientes no quisieron dar su información, o no sé, porque lo que hicimos fue que estas personas se autodenominaron indígenas o no. Después de esto, la enfermedad avanzada por VIH
fue una de las principales factores que tomamos en cuenta para el estudio. Por ejemplo, nos dimos cuenta que el Hospital Regional de Occidente, 69% tenía VIH avanzado la primera vez que los veíamos. En la totalidad del estudio, el 52% de los pacientes tenían CD4 abajo de 200. Los menores recuentos de CD4 fueron pacientes heterosexuales con respecto a los homosexuales, lo cual fue un poquito sorpresivo. Sin embargo, viéndolo retrospectivamente, podemos saber que los grupos de pacientes de hombres que tienen sexo con hombres, hay mucho más conciencia de la enfermedad, ellos se comunican muy bien, hay búsqueda activa en estos colectivos, que no existen los grupos heterosexuales, y los grupos heterosexuales son mucho mayores. Entonces, posiblemente por eso es que los hombres que tienen sexo con hombres llegan a consultar mucho más tempranamente. Algo que realmente nos llamó la atención fue los grupos de los pacientes mayas, que llegaban con VIH avanzado más que el resto de la población. El 65% de la población maya llegaba tarde respecto al 52% de la población normal, una P bastante significativa, igual que el grupo anterior. Esto tal vez es de tomarse en cuenta porque en América Latina hay 512 grupos de indígenas y sabemos todos por experiencias en otros países que estos grupos tienen un difícil acceso a los servicios de salud, y tal vez este es un ejemplo de lo que tenemos que estar viendo en el resto de los países del área, en los grupos indígenas, los países que tienen grupos indígenas grandes, para poner más énfasis en el tamizaje de estos grupos. Con respecto a los resultados de la enfermedad avanzada en realidad se refiere a pacientes que tienen CD4 abajo de 200, según Naciones Unidas en ONU-SIDA, 46% de la gente en Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, esos son los números más elevados que hay en toda la región. En Guatemala llegan sumamente tarde los pacientes. Según ellos, tenían enfermedad avanzada. En nuestro grupo encontramos que el 52% tienen enfermedad avanzada la primera vez que llegan. Y los arriba de 350 CD4, abajo de 350 CD4, también es el grupo más alto. Entonces, según ONU-SIDA, el 71% estaban abajo de 350 y según nuestro estudio el 77%. Con respecto a los resultados de las infecciones oportunistas diagnosticadas en la red, encontramos que histoplasmosis fueron 140 de los casos, tuberculosis 121, enterococosis 78, coinfecciones 31%, y aquí está subrayada coinfecciones porque más adelante van a ver que la mortalidad es la más alta de todas, y los grupos de micobacterias no tuberculosas eran 15 pacientes que hacían el 3.9%. Tal vez llama la atención en esta diapositiva para los pacientes que no están familiarizados con la enfermedad, que en todos los libros de texto y en todas las protocolos de manejo de VIH se nos dice que tuberculosis es la enfermedad número 1. Sin embargo, en este grupo es histoplasmosis, y entonces las razones es por qué. Y lo que pasa es que vivimos en el área de las Américas, especialmente en el área de Centroamérica, en un lugar donde son áreas hiperendémicas en muchos de nuestros países, y simplemente no lo habíamos notado, y en este estudio creo que va a servir como alerta para que empecemos a buscarlo. En esta diapositiva, que es bastante interesante, lo que estamos viendo es el recuento de CD4 aquí arriba, y vemos que hay un grupo de pacientes que tienen menos de 50 a 99 hasta 200, que aquí en adelante se clasifican como no SIDA, y vemos que tuberculosis se hace presente en todos los grupos más homogéneamente,
que el resto de las otras enfermedades, y lo cual ya lo sabíamos, que tuberculosis puede atacar a los pacientes con VIH en cualquier etapa. Las micobacterias no tuberculosas están bastante bajas. Sin embargo, histoplasmosis en este grupo es sumamente alto, igual que en todas estas categorías abajo de 200 es sumamente alto, mucho más alto que tuberculosis cuando se toma el total de ellos. El grupo total aquí es de tuberculosis es 7.1 y aquí es 7.9. Criptococosis es bastante alta también. Cuando vemos los grupos por distribución en el área del país, en este grupo norte, por decirlo así, encontramos que hay bastante histoplasmosis, hay muy poca criptococosis, no entendemos exactamente cuál es la razón, y hay bastante tuberculosis. En el lado oeste del país, lo que vemos es que hay histoplasmosis, hay bastante tuberculosis y criptococosis ya aparece un poquito más. En el área central, que es donde que es realmente el área sur del centro, vemos que hay mucha histoplasmosis. Este es un clima cálido, y no nos extraña que haya histoplasmosis igual que en el norte, que es cálido, y aquí hay una cordillera en medio del país, que lo hace mucho más frío. En Guatemala, en la área metropolitana, que es este que está aquí, en la ciudad de Guatemala, tuberculosis es el grupo más importante, y en el oriente es histoplasmosis nuevamente, que es cálido el clima. Respecto a la mortalidad, esta es a los 180 días. La mortalidad que estamos comparando aquí, lo que vemos es que los pacientes que no tienen infecciones oportunistas, la mortalidad, o sea, las infecciones oportunistas que nosotros estábamos tamizando, la mortalidad es del 4.7%. Hay un grupo de pacientes que están muriendo, posiblemente toxoplasmosis o Pneumocystis carini, aunque al final del estudio empezamos a tamizar Pneumocystis carini y no tengo los datos para compartirlos. Ahora se llama Pneumocystis jirovecii. Para los que no están familiarizados con el nombre, utilicé el antiguo. El 29% de los pacientes que tenían infecciones oportunistas fallecían a los 180 días. En histoplasmosis, el 32% fallecían cuando tenían histoplasmosis diseminada, y cuando no había histoplasmosis diseminada, el resto de los otros grupos, el 13%. O sea que la más letal de todas las infecciones posiblemente es histoplasmosis. Este mapa lo saqué del grupo de Gafi, y la razón que lo saqué es porque, bueno, los libros de texto hablan mucho de la histoplasmosis en Norteamérica y en algunos lados de Sudamérica. Sin embargo, en todo el continente americano en todo el grupo de Centroamérica, del Caribe, hay bastante histoplasmosis. Más aún, hay histoplasmosis en algunos lados en Europa, en el Asia y en el África. Sin embargo, en estos países todavía no se está buscando las infecciones. Entonces puede ser una causa muy importante de muerte, y todavía no se han tomado en cuenta en estos pacientes. Con respecto a la mortalidad, lo que observamos es que desde 2017 al 18, con este tamizaje que hicimos de las infecciones oportunistas, logramos bajar la mortalidad en un 7%. La de tuberculosis fue el grupo más beneficiado. Estábamos haciendo énfasis en los hongos, y lo que hicimos fue beneficiar más a tuberculosis a la hora de descartar las otras infecciones. Paradójicamente, bajamos más la mortalidad de tuberculosis. También encontramos que la mortalidad era bastante alta entre un grupo y otro. La Mycobacterium no tuberculosis, posiblemente porque se hicieron más cultivos, y el tratamiento, sí logramos hacer que hubiera un aumento y más conciencia entre el grupo de las personas que estaban tratando a estos pacientes, y aumentó un 5%. En la tuberculosis hubo un aumento del 10%, nuevamente se benefició bastante. Las micobacterias no tuberculosas, pues no hubo un aumento significativo, el más bajó. Histoplasmosis más o menos igual que entre los 2 años. Criptococosis sí subió el tratamiento, y aquí es significativo, igual que la tuberculosis. O sea,
Con respecto al impacto que ha tenido este programa con COVID, estos son datos preliminares, estamos tratando de hacer un estudio aparte de esto. Entre marzo a agosto del 2020, el tamizaje de VIH que llegó a la clínica familiar Luis Ángel García, que es donde yo trabajo, disminuyó en un 54%. Ustedes pueden ver que en Guatemala el primer caso se encontró en marzo, y entonces desde entonces se vinieron inmediatamente para abajo el envío de muestras. Y este envío de muestras se vino para abajo porque se cerraron los caminos como parte del procedimiento de cerrar el país para evitar el contagio entre un lugar y otro que se hizo al principio. Y entonces esto tuvo consecuencias muy malas para las personas que tenían VIH, igual que otras enfermedades. Y sin embargo, las muestras de oportunistas, de infecciones oportunistas se redujo un 43%. Y interesantemente, hasta ahorita, de las muertes, sabemos que en lugar de bajar, ya habíamos logrado bajar un 7%, ahora aumentó nuevamente un 10%. Esto sí nos tiene bastante preocupados. Sin embargo, después de mayo para la fecha, les puedo anticipar que ya se está empezando a normalizar esta línea, se está llegando a unir con la de los años anteriores. Pero en este periodo de tiempo seguramente murió más gente y hubo más contagios de tuberculosis en el país. Eso es lo que tengo para usted. Muchas gracias por su atención. Estoy listo para las preguntas cuando tengamos el tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros la información que han documentado sobre las micosis sistémicas en pacientes con VIH en Guatemala. Las preguntas las haremos al finalizar el módulo. A continuación, tenemos al doctor Diego Cáceres, que nos hablará sobre las guías OMS-OPS para el diagnóstico y tratamiento de la histoplasmosis en VIH. Bienvenido, doctor Cáceres. Buenos días, muchas gracias a todos. Primero quiero dar gracias por la ¿No le invitación. Ah, ¿no? Ok. ¿Ahora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola. No le escuchamos, doctor Cáceres, no sé ¿No? si me escucha. Oh. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Ahorita le estaremos asistiendo, doctor. Ahí ya vemos su presentación. Sí. Así no se oye. Sí, ya se escucha. ¿Es aquí no? No. ¿Quién son?
¿Me está escuchando? Ahorita sí lo escuchamos, doctor. Ok, perdón. No Los tenga pena. inconvenientes técnicos. Muchas gracias. Ok, bueno, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de presentar el día de hoy. Pues mi presentación está enfocada hacia el resumen de las guías que se publicaron este año para el diagnóstico y manejo de la histoplasmosis en personas con VIH. Más que hablar de los puntos de repetir la guía, pues ya que hay un documento bastante bien descrito con todas las recomendaciones, mi recomendación pues va a ser principalmente mostrar el resumen de toda la metodología y de todos los diferentes pasos que se hicieron para el desarrollo de esta guía. Bueno, entonces, primero quiero hablar de la definición de qué es una guía y cuál es su objetivo. Según la definición del diccionario, pues una guía viene del verbo guiar o es aquello que dirige o encamina. Adicionalmente, las guías tienen como objetivo estandarizar procesos y esa estandarización pues se hace con el objetivo de reducir el riesgo de errores, garantizar la calidad y tener un uso adecuado de los recursos. Bueno, ¿por qué se hizo esta guía? Como lo explicó muy bien el doctor Eduardo en su presentación anterior, pues esta guía se hizo con el objetivo de poder seguir luchando contra la histoplasmosis, la cual sabemos en los recientes años que es un problema bastante grave en personas que conviven con el VIH avanzado. Este estudio reciente pues demostró que hay algunas regiones las cuales en esta enfermedad es más frecuente, principalmente en la región de Centroamérica, el norte de Sudamérica y el cono sur en Argentina. Y también sabemos que en estas regiones la mortalidad asociada a esta infección es bastante alta en personas con enfermedad avanzada por el VIH. Bueno, es importante decir que también la OMS durante los últimos años ha venido desarrollando una serie de guías o de recomendaciones para el manejo de la enfermedad avanzada por el VIH, incluyendo las guías relacionadas con el inicio de la terapia antirretroviral y también con la detección de la criptococosis. ¿Por qué se hizo esta guía? ¿O cuáles fueron los procedimientos que tuvimos en cuenta para hacerla? Entonces, lo primero es saber que para el desarrollo de esta guía utilizamos este manual de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de guías o de este tipo de documentos. Y lo importante o el primer paso que dice esta guía es que se debía seleccionar un grupo de personas las cuales representaran de forma diversa tanto el conocimiento, la distribución geográfica, equidad en género y en otros aspectos sociales. Y pues procedimos con la selección del grupo de desarrollo de las guías, ¿sí? Este grupo pues estaba compuesto por 11 expertos en el área de la histoplasmosis, siendo liderado por el doctor John Badley y el metodólogo que en este caso fue el doctor Matthew Nasher. Y pues también tuvimos diferentes personas expertas en histoplasmosis de diferentes países de la región, principalmente de las Américas. Adicionalmente, en este proceso se debió apoyar con una revisión sistemática de la literatura, la cual estuvo apoyada por un grupo de personas que hicieron estas revisiones y también pues todo este proceso estuvo coordinado por personal de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Una vez este documento estuvo redactado, procedimos a todo un proceso de evaluación de la calidad de estas guías y para tal motivo este documento fue revisado por múltiples expertos en el área de la micología alrededor del mundo. Bueno, entonces el primer paso fue en noviembre del año 2018 cuando se hizo la propuesta de la guía. Esta propuesta, pues el primer paso era diseñar las preguntas PICO, que lo que buscan es describir la población de pacientes a evaluar, las intervenciones que se quieren evaluar, la comparación que esta va a tener y el desenlace que tienen estos pacientes. Posteriormente, en marzo del 2019, tuvimos una reunión regional del International Histoplasmosis Advocacy Group que ocurrió en Manaus, Brasil. En esa reunión, pues tuvimos la oportunidad de juntar todas las personas que hacían parte de este grupo de desarrollo de guías con el fin de evaluar los resultados de las revisiones sistemáticas,
ver la calidad de la evidencia presentada y determinar cuáles iban a ser las recomendaciones de esta guía. Posteriormente, entre marzo a septiembre del 2019, pues se procedió a toda la redacción del documento de las guías. En octubre del 2019, este documento fue enviado a los expertos que les comenté alrededor del mundo para su revisión externa. Y finalmente, en octubre del 2019, el documento se envió para su evaluación en las oficinas de la OMS. Finalmente, en abril de este año, tuvimos la oportunidad de publicar la versión final de este documento. Bueno, entonces ahora voy a resumir qué es lo que recomienda esta guía. Primero, con relación al diagnóstico, pues la pregunta que se determinó era la comparación del test de detección de antígenos versus otras metodologías para el diagnóstico de la histoplasmosis. Para ello se hizo una revisión de la literatura acompañada de un metaanálisis de estas pruebas diagnósticas, y lo que se pudo observar es que el test para la detección de antígenos fue el que tuvo el mejor desempeño analítico. Por tal motivo, basado en los resultados de esta revisión sistemática de la literatura y metaanálisis, la recomendación fue que el diagnóstico de histoplasmosis en personas con VIH avanzado se recomendaba hacer por la detección de antígenos. Esto basado en el alto desempeño analítico, pero también en la disponibilidad de kits comerciales para la detección de estos antígenos. Adicionalmente, en una metodología que presentaba mayor número de validaciones, era simple realizar, no utilizaba muestras invasivas y podía proveer resultados rápidos. Con relación al tratamiento de la histoplasmosis, tuvimos dos preguntas pico. Una estaba enfocada hacia la comparación de la anfotericina B liposomal versus la anfotericina de oxicolato, y la segunda con relación a la extensión de la terapia de mantenimiento con itraconazol. Antes de entrar a lo que da las recomendaciones de la guía, el primer paso que dice este documento es que se debe hacer una clasificación de la severidad de la histoplasmosis en estos pacientes. Entonces, prácticamente la histoplasmosis se debe clasificar en dos grupos: la forma grave o moderadamente grave, que se define principalmente por la presencia de compromiso de órganos vitales y una alteración general del nivel de función según la OMS mayor de 2. Y en el caso de la histoplasmosis moderada, pues era sencillamente la presencia de síntomas y síntomas que no se incluyeran en la clasificación anterior. Bueno, entonces, ya con relación a la revisión de la literatura y a las preguntas pico que se propusieron, pues la primera es la comparación de la anfotericina liposomal versus la forma de anfotericina de oxicolato para la terapia de inducción de la histoplasmosis diseminada. ¿Qué es lo que encontró esta revisión de la literatura? Pues que la forma liposomal de la anfotericina era la que presentaba una mayor tasa de éxito de recuperación clínica, tenía menor mortalidad y adicionalmente tenía tasas más bajas de nefrotoxicidad. Por tal motivo, y con base a estos resultados de la revisión sistemática de la literatura, la guía recomienda que para el tratamiento de inducción en histoplasmosis grave o moderadamente grave en personas con VIH, se debe administrar anfotericina B liposomal. En dado caso de no tener disponibilidad de anfotericina B liposomal, la guía propone un régimen alternativo que es utilizando anfotericina B de oxicolato. Del otro lado, en el caso del tratamiento de la histoplasmosis leve a moderada, lo que dice esta guía es que se puede empezar el tratamiento con itraconazol, con una dosis de carga de 200 miligramos 3 veces al día durante 3 días, y luego se cambia el tratamiento a 200 miligramos 2 veces al día. Bueno, adicionalmente, la guía también describe el tratamiento de mantenimiento. Este tratamiento pues se recomienda el uso de itraconazol, 200 miligramos 2 veces al día durante un periodo de 12 meses. Aquí pues esta recomendación también se une con la segunda pregunta pico, que era asociada con hacer el tratamiento de mantenimiento más corto. Y pues lo que recomienda la guía es que se puede considerar una duración del tratamiento inferior a 12 meses cuando la persona está clínicamente estable, recibiendo tratamiento antirretroviral, ha suprimido la carga viral y ha mejorado su estado inmunitario. Es importante decir que esta es una recomendación con un grado bajo de certeza.
Bueno, continuando con las recomendaciones de la guía, la siguiente es relacionada con el manejo, por el momento oportuno para iniciar el tratamiento antirretroviral. Entonces aquí lo que se propuso como pregunta era si este se debía empezar en un periodo inferior a 2 semanas o si se debe esperar más de 2 semanas después de iniciar el tratamiento antifúngico para empezar la terapia antirretroviral en personas con VIH e histoplasmosis diseminada progresiva. Bueno, entonces con relación al momento oportuno para iniciar el tratamiento antirretroviral, lo que la guía recomienda es que este tratamiento debe iniciarse cuanto antes, pero tiene algunas consideraciones especiales, principalmente enfocado con el síndrome de reconstitución inmune. Se debe evaluar y se debe descartar este síndrome. Adicionalmente, se debe descartar coinfección por tuberculosis o criptococosis y afecciones del sistema nervioso central. Otro componente importante que tiene esta guía es el manejo de la coinfección por tuberculosis. Entonces, para tal motivo también se desarrolló una pregunta pico específica para este tema, en el cual pues lo que se preguntaba es que si debía modificarse el tratamiento de la infección por el VIH o la tuberculosis con el fin de obtener resultados satisfactorios en personas infectadas por tuberculosis, VIH e histoplasmosis. ¿Por qué surge esta pregunta? Y creo que el doctor Eduardo también lo cubrió bastante bien en su presentación anterior. Como todos sabemos, la coinfección por tuberculosis en pacientes con histoplasmosis y VIH pues es relativamente frecuente en nuestra región. Esta revisión de la literatura pues demostró que aproximadamente un 20% de los pacientes en las Américas con VIH e histoplasmosis tenían diagnóstico de coinfección por tuberculosis. Por tal motivo, se hizo también nuevamente una búsqueda de la literatura. En esta búsqueda de la literatura, pues la disponibilidad de referencias describiendo experiencias con manejo de tuberculosis y histoplasmosis fue bastante limitada. Y por tal motivo, lo que se recomienda es que en personas con coinfección por el VIH, tuberculosis e histoplasmosis, se debe recibir el tratamiento contra la tuberculosis en conformidad a las directrices descritas por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, la guía da algunas consideraciones sobre el manejo de la coinfección, tuberculosis e histoplasmosis en personas con VIH, dando pues especial énfasis en el inicio oportuno del tratamiento de tuberculosis, siguiendo las recomendaciones de la OMS y los esquemas de referencia. Adicionalmente, pues se debe evaluar el riesgo de interacciones medicamentosas, principalmente con rifampicina y algunos antirretrovirales, por los cuales, lo cual puede generar pues, niveles subterapéuticos del itraconazol en estos pacientes y afectar la efectividad del tratamiento por tuberculosis. Por tal motivo, pues esta guía recomienda a las personas que manejan estos pacientes la posibilidad de controlar los niveles de itraconazol en sangre de estos pacientes que están recibiendo este medicamento. Adicionalmente, es importante decir que la histoplasmosis puede ser afectada por interacciones farmacológicas, como lo dije anteriormente, y por tal motivo, pues esto también recomienda una extensión de la terapia de inducción con anfotericina, y una vez esta terapia de inducción extendida termine, se podría aumentar la dosis de itraconazol, mientras que se pueda controlar los niveles sanguíneos de este medicamento con el fin de evitar toxicidad. Y como última alternativa, pues también la guía recomienda explorar algunas alternativas, como por ejemplo reemplazar la rifampicina por la ribabutina o considerar el uso de otros azoles, como principalmente el voriconazol y el posaconazol. Bueno, es importante decir que hay otros aspectos que cubre esta guía de manejo clínico. Entre ellos se incluye el manejo del síndrome de reconstitución inmunológica en personas con VIH, el seguimiento de la toxicidad por la anfotericina B, principalmente la toxicidad a nivel renal, el seguimiento, donde se recomienda el uso del antígeno histoplasma en orina, el manejo de recaídas en el caso de histoplasmosis, algunas prioridades de investigación, principalmente el manejo de la coinfección por tuberculosis y las consideraciones para la implementación de estas guías en cada uno de los países. Bueno, para ir concluyendo mi presentación, es importante decir que en los últimos años hemos tenido algunos progresos en la abogacía de la histoplasmosis.
El año pasado, en el año 2019, la Organización Mundial de la Salud liberó la segunda lista de dispositivos diagnósticos esenciales. Esta lista contiene 122 productos para el diagnóstico de infecciones, de enfermedades infecciosas y no infecciosas, y a partir de esta segunda versión se incluyó en este listado la detección de antígenos de histoplasma capsulato. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 también publicó la lista de medicamentos esenciales. Desde el año 2017 es importante decir que esta lista incluye los tratamientos con anfotericina B, deoxicolato y liposomal, y adicionalmente las formulaciones de itraconazol, tanto en cápsula como en solución. Bueno, toda esta abogacía y todos estos progresos en políticas públicas pues hace parte también de una planificación, y por tal motivo es bastante importante conocer algunos aspectos de la enfermedad, principalmente la epidemiología de esta, la disponibilidad de diagnósticos, porque al no tener diagnósticos no tenemos cómo confirmar los casos y ello se va a ver reflejado en los datos epidemiológicos que vamos a tener, y finalmente la disponibilidad de tratamientos, porque tenemos que tratar a los pacientes que diagnostiquemos. Por tal motivo, desde aproximadamente el año 2012, empezó este grupo que se llama el International Histoplasmosis Advocacy Group. Tuvimos nuestra última reunión en marzo del año 2019. En esta reunión pues tuvimos participantes de aproximadamente 25 países de la región de las Américas, más de 100 participantes en esta reunión. Y pues como les comenté, aquí se reunió el grupo de desarrollo de las guías y discutió pues las recomendaciones y las posteriores recomendaciones que iba a tener este documento final. Adicionalmente, pues en esta última reunión, el grupo definió una meta del 100% en el año 2025, en el cual se busca que el 100% de los países en las Américas tenga acceso a métodos para el diagnóstico rápido de la histoplasmosis y medicamentos óptimos para el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, finalmente, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de estas guías, incluso en la presentación del día de hoy, todos los ponentes hicieron parte de la redacción de este documento, y pues nuevamente muchas gracias al comité organizador por la invitación el día de hoy. Muchas gracias al doctor Cáceres por extraordinaria conferencia, y vamos a hacer un tiempo para 2 preguntas nada más. Doctora Lastroy, en los países donde no hay médicos, ¿cómo podemos hacer diagnóstico? Pues es una buena pregunta. El diagnóstico preciso de Candida auris tiene que ser o con MALDI-TOF o con secuenciación de la región ITS o de uno de dos. Eso sería lo ideal. Si no se pudiese hacer MALDI o secuenciación, lo mejor es hacer una identificación presuntiva. Como dije, posiblemente se puede hacer con una placa de fluconazol y un cromagar. Con eso puedes tener una presuntiva, y sobre todo creciendo a 40 grados, ya que Candida auris crece a una temperatura más alta. Entonces eso te puede hacer e intentar enviar a un laboratorio que tengan disponibilidad de esas pruebas para la confirmación. Creo que también hay algún método se ha descrito, Diego a lo mejor puede comentar algo de esto, con alta cantidad en sal o algún componente, porque parece que Candida auris es también mucho más tolerante a estos compuestos, y sí que hay algo descrito acerca de otros métodos, pero esto sobre todo sería un método de screening. Para la confirmación yo recomiendo siempre que se sospeche, porque tener una sensibilidad, una cepa que viene de una infección profunda, una candidemia, cuando tiene una sensibilidad disminuida a algún antifúngico, lo ideal siempre es intentar confirmar la identificación. Entonces, aunque no sea Candida auris, creo que merece la pena mandarlo. Pero no sé si, Diego, puedes comentar sobre el medio que creo que había disponible con sales, ¿no? Sí, uno de los desarrollos fue un caldo de saurot, el cual pues sencillamente se suplementó con 10% de cloruro de sodio, y también muy importante la incubación entre 40 y 42
grados centígrados. De pronto también para complementar un poquito, el BITED 2, la versión 8.01, ya incluye Candida auris, pero con la limitación de que solamente identifica con mayor certeza algunos clados, en especial el clado de las Américas. Los otros 2 clados no los identifica muy bien, sigue confundiéndolos con Candida hamuloni. Y más recientemente, Chromagar pues también ha desarrollado un nuevo Chromagar que incluye Candida auris y al parecer está funcionando bastante bien. Pero como dice Ana, diagnóstico confirmatorio por MALDI-TOF o molecular. Las otras técnicas son presuntivas. Claro, yo creo que habría que tener alguna técnica o Chromagar con fluconazol a alta temperatura o lo de, dice Diego, del Saburó con 10% de sal y luego confirmarlo en un sitio en donde puedan, seguro que tienen disponibilidad, intentar mandarlo a algún sitio que tengan un MALDI-TOF o disponibilidad de secuenciación para poder confirmarlo porque es súper importante en cuanto tenga la sospecha confirmar. Excelente, muchas gracias. Una pregunta más para el doctor Araton. Como hablamos de datos de epidemiología, ¿tenemos algún conocimiento de la prevalencia de histoplasmosis en pacientes VIH negativos a nivel de la región? Perdón, únicamente tenemos un estudio en Guatemala que esté consciente, posiblemente hay más en Panamá al principio, a mediados del siglo pasado, y esto fue lo que sucedió en Guatemala más o menos entre los 50 y los 60. Hubo un estudio de una persona de apellido Taylor que trabajaba para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que con histoplasmina hizo un estudio y más del 60%, cerca del 60% de la población en Guatemala estaba positiva para histoplasma. Esto nos convierte en una zona hiperendémica, pero yo creo que no somos la única zona hiperendémica de histoplasma en la región centroamericana y el Caribe. Es simplemente que tenemos los datos para poderlo comprobar. Yo creo que sí existe en todos los países. Por ejemplo, una vez, me acuerdo, fui a dar una plática de histoplasmosis a la República Dominicana y se me dijo en esa plática que no había histoplasma en la República Dominicana. Después de eso hubo un brote enorme de histoplasmosis y simplemente era que nadie estaba consciente de que tenían histoplasmosis en el país. Entonces, para buscar histoplasmosis, yo creo que lo tenemos que buscar en toda la región. Estoy seguro que se va a encontrar si se hace de una manera ordenada y adecuada. Y estoy seguro que sí tenemos en toda esta región. Bueno, les agradecemos a los 3 excelentes conferencistas. Ha sido un placer. Ha sido un placer tenerlos hoy acá con nosotros y les damos las gracias. Seguimos. Adiós, Rafa.